ideales y fortalecer tu cadena de proveedores de manera rápida y efectiva. Escanea el código QR y obtén un listado de contactos que fortalecerán tu estrategia comercial. Si tuvieras la oportunidad de aprender de los primeros errores de ser comercial o negocioso, ¿en quién piensas? La Cámara de Comercio de Barranquilla está llevando a cabo algo diferenciadamente. 12 inversiones de agente. ¿Llevas meses buscando clientes y sin resultados? Tu próximo cliente está más cerca de lo que imaginas. En la Cámara de Comercio de Barranquilla te ayudamos a localizar a tus clientes ideales y fortalecer tu cadena de proveedores de manera rápida y efectiva. Escanea el código QR y obtén un listado de contactos que fortalecerán tu estrategia comercial. Si tuvieras la oportunidad de aprender de los primeros errores de ser comercial o negocioso, ¿en quién piensas? La Cámara de Comercio de Barranquilla está llevando a cabo algo diferenciadamente. 12 inversiones de agente. ¿Llevas meses buscando clientes y sin resultados? Tu próximo cliente está más cerca de lo que imaginas. En la Cámara de Comercio de Barranquilla te ayudamos a localizar a tus clientes ideales y fortalecer tu cadena de proveedores de manera rápida y efectiva. Escanea el código QR y obtén un listado de contactos que fortalecerán tu estrategia comercial. Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Juliet Barrios y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla le damos una cordial bienvenida a nuestro webinar el día de hoy. Hoy nos está acompañando el doctor Jaime Restrepo, coordinador de R&P de acá de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Espero que este espacio sea de mucho provecho para ustedes y recuerden que pueden dejar sus preguntas e inquietudes en nuestro buzón de preguntas y respuestas y al finalizar le estaremos dando un espacio para resolver. Buenos días, doctor Jaime, bienvenido. Muy buenos días, Juliet. Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por la invitación. Bueno, el propósito de este webinar es básicamente darles a conocer a ustedes acerca de los cambios que está anunciando el gobierno nacional. Casualmente ayer estuvo en Barranquilla el director de Colombia Compra Eficiente anunciando ya los cambios que se vienen en materia de contratación pública en cuanto a lo que tiene que ver la funcionalidad del SECOP, en cuanto a la unificación del SECOP, entre otros temas. Entonces, el espacio de hoy es básicamente como anticiparnos a mirar cómo podrían esos cambios impactar en el registro único de proponentes, de manera que los empresarios puedan ir planeando su registro único de proponentes, toda vez que el registro único de proponentes representa uno de los elementos importantes en el sistema de compras públicas, teniendo en cuenta que es el que da cuenta de los requisitos habilitantes, como son la capacidad jurídica, la capacidad organizacional, la experiencia, la clasificación en el sistema de compras públicas. También es un insumo para la cadena de contratación. Entonces, ir como alineando lo que tenemos hoy en el RUP del 1082 y los posibles cambios que está anunciando el gobierno nacional, y de paso vamos a mirar las funcionalidades en materia de contratación pública. Este espacio también lo quisimos aperturar para decirles a ustedes que sabemos que contratan con el Estado y que el registro único de proponentes es clave para poder ingresar a ese sistema de compras públicas. La manera como ustedes se pueden anticipar, la manera como pueden irse organizando. Vamos a tener, después de este taller, vamos a tener un taller práctico de diligenciamiento del formulario. Pero hoy queríamos aperturar este espacio para comentarles acerca de cuáles serían los posibles cambios que pueden impactar en el RUP, cómo pueden ir organizando su información para que cuando ya llegue el taller práctico ya ustedes tengan la información organizada y puedan iniciar el proceso.
Por ejemplo, una de las claves que tiene el registro único de proponente y que muchos usuarios de proponente desconocen es que desde el 2 de enero ya pueden ingresar información. Algunos dicen, no, es que todavía no tengo los estados financieros. Sí, pero la información que nosotros capturamos del estado financiero es una información que se diligencia en 10 minutos, pero el resto de información sí se puede ir cargando. De manera que desde el 2 de enero la plataforma está habilitada y nosotros podemos ir subiendo la información. Los que vayan a agregar contratos, los que vayan a modificar contratos, ya lo pueden hacer ahora, desde ahora, porque no necesitan los estados financieros. Tan pronto tengan los estados financieros, ya pueden subir la información. De manera que esa es una muy buena clave, es una buena práctica que tienen aquellos empresarios para no estar corriendo el último día o presentando el formulario en blanco. Y eso les permite inclusive ir revisando la información con tiempo, porque realmente la información de los estados financieros es cargar los 5 indicadores financieros en la plataforma y eso toma 10 minutos. Pero el resto de información, la documentación de soporte ya se puede ir adelantando. De manera que este espacio es como para que ustedes vayan haciendo la planeación tributaria y de paso vamos mirando en qué nos puede impactar la reforma de la contratación pública que está anunciando el gobierno nacional. Entonces, voy a permitirme aquí quitar la imagen para presentarles alguna información relativa a lo que hemos comentado. Julie, ¿me das acceso para compartir, por favor? Doctor Jaime, ¿puede compartir pantalla? Ok. Julie, ¿me confirmas por favor si se ve la presentación? Julie, ¿me podrías confirmar si se ve la presentación? Sí se ve la presentación, doctor Jaime. Ok, listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a los que se están conectando en este momento y les estaba comentando, los que ya estaban conectados, que en este momento el gobierno nacional acaba de anunciar unos cambios. Casualmente ayer aquí en Barranquilla, la Agencia Nacional de Contratación Pública estuvo exponiendo acerca de los cambios que se avecinan, entre otros temas, la unificación del SECOP 1 con el SECOP 2, la tienda virtual, la ampliación de la cobertura de participación para los microempresarios en el sistema de compras públicas, con requisitos habilitantes mínimos, entre otros. Entonces, el ejercicio de hoy es, en principio vamos a mirar esos cambios anunciados por el gobierno nacional en qué nos podrían afectar al RUP y de paso ustedes pudiesen hacer una planeación acerca del RUP, teniendo en cuenta que el RUP en 3 tipos de modalidades de contratación pública, como son la licitación pública, el concurso de mérito y la selección abreviada, representan la llave para poder contratar con el Estado. Puedo ser la empresa más experta del mundo, puedo ser la empresa que tenga la mejor capacidad financiera del mundo, puedo ser la empresa que tenga la mejor fortaleza en capacidad jurídica, pero si no tengo el RUP no puedo entrar a contratar. O si tengo el RUP, sin las condiciones mínimas no puedo entrar a contratar. De manera que el RUP
es la llave para poder contratar. Infortunadamente, algunos empresarios lo último que miran cuando van a entrar a un proceso es el RUP, e inclusive a veces no se dan cuenta y lo tienen vencido, lo tienen inactivo, o les hace falta un contrato, o les hace falta una clasificación, o los indicadores están en negativo, y ya cuando quieren reaccionar es muy tarde y salen de la licitación, salen del proceso. Entonces, el ejercicio de hoy es, hoy no vamos a mirar el formulario ni el taller práctico. Quiero anunciarles que este es un espacio de planificación del RUP, porque vamos a tener un par de espacios donde vamos a mostrar las funcionalidades en la plataforma. Entonces, así como vamos a hablar de los cambios jurídicos de cara al nuevo sistema de compras públicas, también le vamos a mostrar nuestra plataforma en un ejercicio práctico. Entonces, para que estén muy atentos a la próxima convocatoria, que no va a ser antes de un mes, y que vamos a mirar, a mostrarles a ustedes en ese espacio las funcionalidades del registro. Entonces, el espacio de hoy es para que ustedes vayan planificando la información, vayan organizando los contratos, los que van a agregar contratos, vayan teniendo en cuenta dónde puede haber cambios y cómo pueden fortalecer su RUP de cara a la renovación 2025. Es muy importante, es extremadamente importante saber que la información financiera en el RUP no se puede modificar después de inscrita. Entonces, uno de los trabajos de planeación más importantes que ustedes deben hacer ahora es ir revisando los indicadores financieros. Ustedes tienen todo el año para presentar los contratos, para actualizar capacidad jurídica, pero la información financiera solo la pueden presentar hasta el 7 de abril de 2025. Es decir, que el tiempo para renovar el RUP o el plazo para renovar el RUP es entre el 2 de enero y el 7 de abril. Entonces es muy importante que manejen la fecha. Les estaba comentando ahorita a los que estaban conectados primero, y les comento a los que se acaban de conectar, que uno de los aspectos más importantes que tiene la plataforma de RUP es que ustedes ya pueden ir colgando la información. No tienen que esperar tener los estados financieros aprobados por la asamblea. Ya el resto de información ya se puede ir colgando, ya ustedes pueden ir organizando la lista de chequeo, ya pueden ir organizando la certificación del contador público, la certificación del revisor fiscal, la tarjeta profesional, ir revisando quién es el revisor fiscal a 31 de diciembre, la persona que va a firmar los estados financieros, ir revisando los indicadores financieros, ir organizando los contratos. Mire que el año pasado me sacaron de 3 licitaciones porque me faltaba el código 2021. Puedo ir agregando el código 2021 a la clasificación, o puedo ir agregando el código 2022 a los contratos de experiencia que tengo. Entonces son aspectos, son claves para que ustedes se vuelvan más competitivos frente a los demás competidores. ¿Qué le pasa a muchos proponentes? Llegan al proceso. ¿Qué es el RUP? El registro único de proponente es un registro que se delegó en las cámaras de comercio y que da cuenta de unas condiciones habilitantes. Algunos empresarios toman el RUP como un documento más, y no es un documento más, es la llave para poder contratar, es la llave para abrir la puerta y entrar a contratar. Y si ustedes no tienen esa llave, no pueden entrar a contratar. Y si obtienen esa llave tarde, es decir, que no está en firme, que no está activo, que no tienen los códigos, que no les alcanza la caja de contratación, no pueden entrar a contratar. Entonces algunos toman el RUP como un documento más, y no es un documento más. Tan importante es que el Estado dijo, la ley dijo, el RUP es plena prueba y las entidades estatales no pueden pedir información adicional a la que consta en el RUP. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el RUP es la llave para poder contratar con el Estado. Yo, con mucho pesar, a veces veo empresarios que están corriendo, están ilusionados con una licitación pública, y ellos piensan que van a ganar porque tienen las mejores condiciones, pero no tienen el RUP. Entonces yo digo, su departamento de consultores de licitaciones debe tener en cuenta que el RUP
es la llave para poder participar. Si no tienes el RUC, no puedes participar. ¿Sí? Entonces es importante ese aspecto. Ahora bien, existen dos tipos de proponentes, ya sabemos. Hay proponentes personas naturales y hay proponentes personas jurídicas. Dentro de los proponentes personas jurídicas están las sociedades comerciales, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro, las ONG extranjeras, las sociedades extranjeras, las asociaciones de municipios, entre otras. Es muy importante ir alistando la información. Por ejemplo, en el caso de las sociedades extranjeras, ir recopilando la experiencia, ir recopilando la información financiera. El caso de las sociedades comerciales, pueden ir adelantando los contratos. Las sociedades civiles poco se inscriben en el RUC, las entidades sin ánimo de lucro. Este es el gran año de las entidades sin ánimo de lucro. Todo el plan de desarrollo está enfocado en la asociatividad sin ánimo de lucro. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro que vayan a participar en procesos de licitación, de selección abreviada o concurso de mérito, diferentes a otras modalidades de selección, ya deben estar afinando el registro único de proponentes. Las ONG extranjeras en Colombia solo tienen representantes legales apoderados judiciales, de manera que si tienen un capítulo en Colombia, el capítulo debe tener el registro único de proponentes para poder participar en estas tres modalidades de selección. Y las sociedades extranjeras participan en el RUC a través de la sucursal de la sociedad extranjera en Colombia. Si no tienen sucursal de sociedad extranjera, no requieren registro único de proponentes. Para recordar también rapidito que las sociedades accidentales, como los consorcios o las uniones temporales, las cuentas de participación y las sociedades de hecho no se inscriben en el RUC, pero sus participantes sí se pueden inscribir en el RUC. Los participantes de la unión temporal y los participantes de la cuenta de participación y los participantes de la sociedad de hecho. Bueno, el marco legal del registro único de proponente se mantiene hasta hoy, digamos, es la ley 80 y también este es el marco legal de la contratación pública, el marco de la contratación pública general, y aquí ya entramos en materia. La ley 80 del 93 se mantiene vigente, la ley 1150 del 2007, la ley 590 del 2000, la ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, la ley 1537 de 2013 que establece sanciones para aquellos proponentes que hacen proyectos de vivienda y que incumplen. Es una ley que trae un reporte de sanciones para el registro único de proponentes, eso se mantiene. El Estatuto Anticorrupción se mantiene. Por ejemplo, ahí tenemos la figura de la caducidad del contrato. Si el proponente incumple en el contrato, entonces se abre un proceso, se determina la caducidad del contrato, y de esa caducidad del contrato se pueden derivar multas, sanciones y que si son reiteradas puede provocar una inhabilidad. Esa regulación que está allí en el Estatuto Anticorrupción se mantiene vigente. Es decir, ese reporte del Estatuto Anticorrupción al RUES y al certificado del registro único de proponentes se mantiene vigente. El decreto ley 4170 de 2011 que crea la Agencia Nacional de Contratación Pública se mantiene vigente. El decreto ley 19 de 2012 que establece que el registro único de proponentes queda 10 días hábiles en firme después de la publicación en el RUE se mantiene vigente. Y aquí es donde seguramente se va a dar el gran cambio en el decreto 1082 de 2015, que es el decreto reglamentario de la ley 1150. El gobierno nacional ayer, a través del Departamento Nacional de Planeación, a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública, ya ha anunciado unos cambios. Los cambios que están en cabeza de la Agencia Nacional solo se pueden surtir en este decreto, porque estas leyes ya tienen que tener un curso en el Congreso, de manera que los cambios se van a dar acá.
en el decreto 1082 de 2015. Seguramente se va a ajustar esto para establecer el tema del SECOP, el tema de las condiciones habilitantes para las asociaciones, para la economía popular, para todas estas formas asociativas que hoy en día se encuentran reguladas también por el decreto 92 de 2017. Entonces, ¿dónde pueden estar los dos grandes cambios anunciados por el gobierno nacional en el decreto 1082 y el decreto 92 de 2017? La circular 002 de 2022 es la circular que regula el esquema gráfico del formulario del registro único proponente y es la circular que regula el esquema gráfico del certificado de proponente. En este orden de ideas, ¿y de dónde sale esa instrucción? Esa instrucción sale del decreto 1082 y del decreto 92. De manera que si hay un cambio en el decreto 1082 en materia de esquema gráfico, seguramente se va a dar también un cambio en la circular 2 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que es la que determina cómo se certifica el registro único de proponente y cómo se captura la información en el formulario del registro único de proponente. Tenemos la circular única de Colombia Compra Eficiente, que si hay cambios por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, en este caso Colombia Compra Eficiente, seguramente va a tener cambios también esta circular. O sea que los cambios anunciados por el gobierno nacional estarían en el decreto 1082, decreto 92, la circular 002, que también hace parte del gobierno nacional, pero en el rol de la Superintendencia de Sociedades, y la circular de Colombia Compra Eficiente. Y tenemos la circular 25 del 1 de junio de 2027, que es dirigida a las entidades sin ánimo de lucro, y pensamos que esta circular también tendría que cambiar si hay nuevas instrucciones para la contratación de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, así hicimos un repaso normativo y nos estamos adelantando un poquito a dónde se pueden estar dando los cambios. Entonces, si hay un cambio en el decreto 1082 en materia de proponente, se impactará el registro único de proponente. Si hay un cambio en el decreto 92, habrá entonces cambios también para las entidades sin ánimo de lucro. No sé si hay entidades sin ánimo de lucro conectadas en este momento, pero habrá cambios para las entidades sin ánimo de lucro en materia de RUP. Ahora, ¿cuál es la función del sistema, la función del RUE en el sistema de contratación pública? La función del RUE en el sistema de contratación pública es darle plena prueba a las condiciones habilitantes de los proponentes, darle plena prueba. ¿Qué significa eso de plena prueba? Que el certificado que pide la Cámara de Comercio, una vez que den firme, después de los 10 días, si no hay una impugnación, no hay un recurso, ese certificado se tendrá como plena prueba y la entidad estatal tendrá que acoger, hacer su verificación, su calificación de condiciones habilitantes de acuerdo con la información que reposa en el registro único de proponentes, sin solicitar información adicional a la que ya se encuentra en firme. Ese es el alcance del RUP. Entonces, la función del RUP es dar cuenta de las condiciones habilitantes, la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la capacidad organizacional, la experiencia, la clasificación, indicar si el proponente está sancionado o tiene alguna multa o está inhabilitado por el Estatuto Anticorrupción, como les mencionaba antes, dar los insumos para la caja de contratación. Inclusive la función del RUE es determinar la expertise de un oferente por su experiencia, porque es el único documento donde se relaciona la experiencia con el detalle necesario. Inclusive ya algunos evaluadores RAP la están utilizando como el mecanismo para poder evaluar la experiencia, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que el RUP no es un requisito más, no es un documento más, es un instrumento para hacer negocios con el Estado. Entonces, la función del registro único proponente es dar cuenta de todos los registros que llevan los proponentes, publicar y certificar acerca de esos registros.
Y en esta lámina podemos ver la importancia del RUP. ¿Por qué, por qué el RUP es importante? ¿Por qué el RUP es un instrumento para hacer negocio con el Estado? Porque en el RUP están las condiciones de pasa o no pasa, de admite o rechazo. Una anécdota así como para que ustedes tengan un alcance de la importancia del RUP. Hay una compañía multinacional que tenía todo el dinero del mundo, que había hecho el 78% de las obras específicas de un objeto contractual a nivel mundial, tenía todo el músculo financiero del mundo y no pudo participar en Colombia porque les hizo falta un documento aquí en la capacidad jurídica. Y ese documento era tan sencillo como, como el registro único tributario. Era un documento sencillo de su capacidad jurídica. Les hizo falta el apostille de un contrato para la experiencia acreditada. Entonces, por esos pequeños detalles, no tenía sucursal en Colombia. Si hubiese tenido sucursal en Colombia, hubiera participado con la sucursal, pero le tocaba participar directamente y como no tenía RUP, entonces por el RUP no podía participar, el RUP Content no podía participar en el proceso. Y sus ingenieros estuvieron trabajando casi 2 años en ese proyecto y un local los descalificó porque les faltaba información de su capacidad jurídica. Entonces miren la importancia que tiene el RUP al momento de una escogencia de un contratista. Entonces, eh, otra recomendación muy importante. Muchas veces se observa que se presentan eh, eh, digamos, el diligenciamiento del RUP o el trámite del RUP o la gestión del RUP el último día corriendo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo siendo este el documento que determina el pasa o no pasa en un proceso de selección, por qué el empresario que contrata con el Estado lo deja para el último día? ¿Por qué el empresario no tiene la conciencia de que sin ese documento no puede abrir la puerta a la contratación pública? Entonces también se da cuenta uno que a veces dicen, pero que son los mismos con las mismas en los contratos. Sí, pero resulta que los mismos con las mismas ya desde el 2 de enero cargaron la información, ya en diciembre cargaron los contratos y solamente están esperando los estados financieros. Ya analizaron cómo están los indicadores financieros del año anterior, ya optimizaron, ya tienen todo listo y ellos todos los años robustecen, ¿sí? Remasterizan el RUB y se vuelven más competitivos y se vuelven más fuertes. Entonces, por eso resulta muy fácil sacar al competidor en la primera línea de competencia porque ya están fortalecidos. Pero aquellos proponentes que llegaron al último día, que se le quedaron los códigos por fuera, que los indicadores no le dieron con el sector, por supuesto van a quedar por fuera, facilito en la primera vuelta. Entonces es muy importante tener claro estas claves que les estamos dando hoy. Mire, ya ustedes pueden colgar la información. Cualquiera de los que está conectado con su usuario y contraseña ya puede ingresar al formulario RUP y empezar a organizar la información. Hombre, el año pasado se me quedaron 3 contratos sin estos códigos, los voy a agregar. Voy a preparar los 5 estados financieros, voy a compararme con el año anterior. Ahorita les voy a explicar digamos, la regla que cambió en cuanto a la certificación de la capacidad financiera. Pero esta lámina, y ojalá los que estén conectados le puedan tomar una fotico, es la radiografía de lo que ustedes le miran en un proceso de contratación pública. Su capacidad jurídica, su experiencia, su capacidad organizacional, su capacidad financiera. Esto es lo que la ley llama requisitos habilitantes, condiciones de pasa o no pasa. Si un proponente no tiene estos 4 puntos, no puede presentar, o sea, al momento de presentar una oferta no se la van a tener en cuenta porque no cumple con los mínimos para poder participar. Entonces muchas veces se concentran en la propuesta y se olvidan de esto y esta es la llave para poder contratar. Otros requisitos que se solicitan,
el sistema de clasificación de Naciones Unidas, la clasificación UNCPS. Hay proponentes que se clasifican con un código y el sistema de clasificación tiene 62.000 códigos. Hay que hacer el ejercicio de mirar cuántos códigos se ajustan al objeto a las experiencias que yo tengo. Algunos proponentes el último día de la renovación, el 7 de abril, colocan un código y con un código no se gana una licitación. En ninguna licitación de Colombia piden un solo código para contratar con el Estado. Y uno ve que la persona se está gastando 792.000 pesos, por un lado que vale la inscripción, más 72.000 el certificado, más el esfuerzo que está haciendo esa persona, más el esfuerzo que está haciendo el empresario, y le colocan un solo código. Con un solo código no van a ganar licitación. Con un indicador financiero en negativo no van a participar en proceso. No hay forma porque los otros competidores están fortalecidos. Con su capacidad jurídica limitada no pueden contratar. Entonces hay que hacer ese ejercicio, digamos, con dedicación. El RUB con dedicación porque es un documento importante para contratar. El reporte de contratos, multas y sanciones. A veces no revisamos el certificado y resulta que tenemos una multa y una sanción. Antes de presentarnos a un proceso de selección de contratistas, eso aparte no va a cambiar en el proceso, así que hay que estar muy vigilantes. Mirar el certificado de proponente antes de presentarlo al proceso de selección. ¿Sí? Antes de la firma del secretario de la Cámara está toda la información relativa a las multas y sanciones. El insumo de la caja residual. El RUP es un insumo de la caja residual. ¿Por qué es un insumo de la caja residual? Les comento por qué rapidito. Si por acá abajo. El RUP es un insumo de la caja residual porque la capacidad de contratación, esta fórmula se aplica para los contratos de obra civil. Entonces, el registro único de proponente es un insumo clave para determinar la capacidad de contratación porque el RUP nos muestra el ingreso operacional del proponente, porque el RUP nos muestra la experiencia del proponente y porque el RUP nos muestra la capacidad financiera del proponente. Y además de eso, el RUP también nos muestra si los saldos de contratos en ejecución que tenga el contrato en el RUES, y además el RUP nos muestra si ese contratista tiene multas, sanciones, inhabilidades. Entonces, por eso es muy importante. Esto de momento no cambia, así que hay que estar muy vigilante con ese tema. Bueno, entonces volvemos aquí a esta presentación y les sigo comentando. Les muestro un momentico la fórmula de la caja de contratación y vamos acá para que ustedes tengan en cuenta por qué el RUP es importante también para la caja residual. La firmeza del acto administrativo. Miren, por esta expresión, firmeza del acto administrativo, todos los días en los procesos de selección de contratistas sacan a los proponentes. Y algunos proponentes desconocen la regla, otros conocen la regla y aún así siempre muchos dejan el registro único de proponentes para el último día. Resulta que la ley establece que el RUP queda en firme 10 días después de la publicación. Entonces, si una persona tiene una licitación en 12 días y no tiene el RUP, primero tiene que organizar la información, después tiene que pagar al proponente, después la Cámara tiene 48 horas para responderle el trámite y después que la Cámara registra debe esperar 10 días hábiles para que el RUP quede en firme. Él puede participar con el RUP sin estar en firme, pero al momento de la adjudicación, al momento de la licitación tiene que entrar, con el RUP en firme. Es decir, al momento de la adjudicación del proceso tiene que entrar con el RUP en firme. Entonces es muy importante
tener presente lo de la firmeza del registro del RUC. ¿Cuándo el RUC queda en firme? 10 días después de la inscripción en el registro único de proponente y publicado en el registro empresarial y social RUC. Y lo otro que le comentaba es que el RUC es plena prueba de las condiciones habilitantes. Una vez la Cámara certifica su capacidad jurídica, su experiencia, su capacidad organizacional, su capacidad financiera y su clasificación y el reporte de contratos, multas y sanciones, y esa información queda en firme, el RUC se convierte en un documento que la ley le llama plena prueba. Quiere decir que solo un juez de la República a través de un medio de control puede cambiar la historia. Bueno, ¿cuáles son las... a continuación les vamos a recordar cuáles son los trámites en el RUC, ¿sí? ¿Cuáles son los trámites en el RUC? Entonces, la inscripción es el momento, es el acto por medio del cual un proponente se inscribe por primera vez. Se puede inscribir en cualquier tiempo. Un proponente se puede inscribir en cualquier tiempo. La actualización es el trámite donde el RUC, una vez inscrito, puede modificar información de su capacidad jurídica o su capacidad financiera. Perdón, de su capacidad jurídica mejor y su capacidad jurídica y su experiencia. Y la renovación es el acto por el cual se prorroga la inscripción que yo traigo del año anterior. ¿Qué pasa si yo no hago la renovación? Se cancela el RUC, se pierde el trabajo que han hecho durante muchos años, se pierde la trayectoria en el registro, hay que empezar desde cero a grabar los contratos y para la renovación lo único que se necesita son los estados financieros y pagar. Nada más. Algunos proponentes se complican en la renovación y el último día quieren colgar 20, 50 contratos cuando tuvieron todo el año anterior para hacerlo, tuvieron los 3 primeros meses del año para hacerlo y el último día van a colgar el contrato. ¿Qué están haciendo ahí? Están colocando en riesgo la firmeza del registro, que es muy importante que traen del año anterior. Algunos proponentes tienen la buena práctica de actualizar los contratos en el segundo semestre de cada año. Y cuando llega la época de renovación, que este año es entre el 2 de enero y el 7 de abril, en el 2025 es 7 de abril, la fecha límite, nada más presentan el RUC y los estados el formulario y los estados financieros y listo, al día siguiente ya tienen certificado y empieza a correr la firmeza de la renovación. Otra mala práctica, presentan el formulario el último día en blanco y después en el reingreso presentan 80 contratos. Ahí hay que hacer un nuevo estudio y es posible que en esos 80 contratos haya un error y la Cámara en ese caso tiene que cancelar el registro porque hubo un error. Inclusive otras cámaras no aceptan que les hagan cambio a lo que presentaron inicialmente. Nosotros, conscientes de que a veces no tienen la información completa, aceptamos que presenten la documentación, pero es necesario que esa información esté correcta. Si se llegan a equivocar, ya no hay una segunda oportunidad y la Cámara tiene que necesariamente negar el registro y eso trae como consecuencia la cesación de los efectos, la cancelación del registro, por no haber corregido dentro del término que establece la Ley 1437 de 2011. Y la cancelación voluntaria es cuando un proponente solicita la cancelación del registro y el cambio de domicilio es cuando un proponente cambia de domicilio. Miren, un cambio de domicilio dura 21 días por términos legales aproximadamente. Algunos proponentes desconocen esta regla y hacen cambios de domicilio en plena época de renovación. Eso es peligrosísimo para un proponente porque va a llegar un momento en que una cámara tiene que enviar la información a otra cámara y la otra cámara se tiene que tomar un tiempo para poder inscribir la información y cuando la información es gruesa, siempre el trámite es demorado. Entonces, si voy a hacer un cambio de domicilio, lo más recomendable es hacerlo en el segundo semestre.
o hacerlo con tiempo, si lo voy a hacer este año ya, porque hacerlo por lo menos 20 días antes o un mes antes de la fecha del mes de abril, porque hacer un cambio de domicilio en el mes de abril es altamente riesgoso para un proponente. He visto muchos casos en que se han quedado por fuera de licitaciones y parece mentira, pero la época entre abril, mayo y junio es la época de más actividad en temas de licitación, porque en estos meses se están preparando las entidades estatales y las licitaciones arrancan en el segundo trimestre. Bueno, las modificaciones transitorias que traía el decreto 1041 de 2022 ya terminaron el 2024. De manera que este año, el 2025, solo vamos a presentar para la renovación la información a 31 de diciembre de 2024. Ya no tienen que presentar información de años anteriores, ni la Cámara va a certificar años anteriores, porque el decreto 1041 de 2022 era un decreto transitorio para el tema del COVID, ¿sí? De pandemia, para poder favorecer o para permitir mejor que los proponentes que les había ido mal durante la pandemia pudieran trabajar con los indicadores financieros de otros años diferentes a la pandemia, al periodo de pandemia. Esa regla ya terminó porque ya estamos en el año 25 y ya los proponentes tienen información financiera 2023 y 2024. Entonces, para la renovación 2025 solo se van a tener en cuenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2024. En la capacidad jurídica de un proponente ya saben que se mide por el objeto social, eso no cambia, se mide por la duración, tampoco cambia, las atribuciones y las autorizaciones necesarias, eso no cambia en la ley, las inhabilidades, ya les comenté, del estatuto anticorrupción se mantienen, entonces hay que estar pendiente con el certificado. La capacidad financiera se mantiene, ¿sí? Siempre habrá que pedir la capacidad financiera. Hay unas reglas especiales para las microempresas. Recordemos que la capacidad, esto es el tema fuerte de la renovación, la capacidad financiera. En la renovación nosotros vamos a renovar la capacidad financiera y a conservar la trayectoria de la firmeza del registro único de proponente. Entonces la capacidad financiera se determina por la liquidez, el endeudamiento y la cobertura de intereses. La liquidez se determina del activo, teniendo en cuenta el activo corriente sobre el pasivo corriente, y estos rubros salen del estado de situación financiera y del estado de resultado. El endeudamiento se obtiene dividiendo el pasivo total sobre el activo total, y esa información sale del estado de situación financiera. La cobertura de intereses sale de la utilidad operacional sobre los gastos de intereses. Recordemos que gastos de intereses, la cuenta de gastos de intereses en las normas internacionales de contabilidad se entiende como gasto financiero, porque todavía se presenta como gasto de intereses, porque el decreto 1082 es del año 2015 y no ha sido modificado en ese sentido, y las normas internacionales fueron establecidas en Colombia o puestas en marcha en Colombia a partir del 2 de enero de 2017, es decir, 2 años después del decreto. Y el decreto por eso todavía trabaja el tema de gastos de intereses, lo presenta como gastos de intereses. Seguramente en la nueva reforma del decreto cambiarán la cuenta. Por ahora, gastos de intereses, entonces debemos entenderlo como gasto financiero. ¿Y qué son los gastos financieros? Todos los gastos que estén asociados al sector financiero y que se deben presentar en el estado de resultados. Capacidad organizacional se mide también por 2 indicadores financieros: utilidad operacional sobre el patrimonio y utilidad operacional sobre el activo. Este aspecto tampoco cambia. Hay que tener la capacidad organizacional y se demuestra con los estados financieros. Los documentos que van a necesitar ustedes de cara a la renovación y que son los que van a tener en cuenta para el ejercicio práctico que vamos a tener sobre funcionalidades en la aplicación son el formulario RUES y el anexo número 2.
los documentos de soporte de la capacidad financiera, las certificaciones de soporte, y ya no se va a tener en cuenta la actualización transitoria. Nada más, formulario, documento de soporte, certificación y pago. Recordemos rapidito la información que deben ir preparando para esto. Sí, esta pantalla también es muy importante. La información que ustedes deben ir preparando para renovar el RUC. Esta es una información importante para el soporte de la renovación 2025. Los estados financieros. Recordemos que los estados financieros con la ley 1314 del 2009 son el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambio del patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas de los estados financieros, que ya se consideran estados financieros de acuerdo con los conceptos del Consejo Técnico de Contaduría. Todavía presentan al RUC balances bajo el 2649 del 93. Entonces, si presentan balances, inclusive los denominan balances, la norma ni se estableció en el 2017, ha pasado 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 años, y todavía en el 2024 los abogados de las cámaras recibían balances bajo el 2649 del 93. Esos estados financieros no son aptos para el registro único de proponentes, no son procedentes. Si presenta un estado financiero bajo 2649-93, que es la norma de contabilidad anterior, no aplica para el RUP y para ninguna funcionalidad comercial o fiscal en Colombia, porque desde el 2 de enero de 2017 ya se está trabajando la ley 1314 de 2009. Todavía se presentan estados financieros como balance general y bajo el 2649 del 93, ya esos estados financieros no aplican para el RUP. Los estados financieros deben venir certificados, entonces deben ir preparando la certificación del contador, deben ir dictaminados, o sea, deben ir hablando entonces con la firma revisora fiscal para que dictamine los estados financieros. Para las sociedades extranjeras, deben presentarse los estados financieros de la casa matriz. Las sociedades extranjeras que todavía no tengan corte fiscal en el país de origen deben ir preparando el modelo 7, que es el que se certifica para indicar de que todavía no hay corte y que van a presentar la información financiera 2024 y que después tienen la opción de actualizar, que es el único caso donde se puede utilizar información financiera de años anteriores, en el caso de las sociedades extranjeras, porque a veces los países de origen tienen fechas de corte diferentes a las de Colombia. Cuando el proponente pertenezca a un grupo empresarial, deberá presentar los estados financieros del grupo empresarial. Establece la norma. Si un proponente está en un grupo empresarial, entonces debe presentar estados financieros consolidados, además de los estados financieros individuales, los estados financieros consolidados. Eso es muy importante porque casi todos los años los que están en grupo empresarial se les olvida que deben presentar adicionalmente los consolidados. El tema de la clasificación sigue igual, no va a tener modificaciones. El clasificador de bienes y servicios, UNCPS, que está compuesto por una estructura jerárquica de segmentos, familia, clase y producto. En un ejemplo lo podemos mirar mejor. Segmento, aquí hay un ejemplo, un código 721501, el segmento del 72, la familia es la 15, la clase es la 01 y el producto es el 03. La CAE de contratación solo aplica para el contrato de obra civil, no aplica para consultoría ni proveeduría. Bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Ahí finalizamos en el compartir de esta información. Julie, entonces, a partir de este momento podemos abrir un espacio de inquietudes. Si hay alguna inquietud en el chat o alguno de los asistentes tiene alguna inquietud de cara a lo que va a ser el registro único de proponente 2025,
debo anticiparles que vamos a tener 2 espacios más ya más funcionales. Vamos a hacer un taller práctico en la plataforma del RUP para que ustedes también conozcan la ruta en la página web. Tenemos ya también un video con el paso a paso que lo pueden consultar en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio. Se llama Paso a Paso para la Renovación del RUP, donde está el paso a paso para esa funcionalidad. Pueden ir viendo ese video antes del taller que vamos a tener próximamente. Y en el taller vamos a mostrarle el paso a paso, pero ya con un ejercicio práctico, y ahí seguramente también van a salir algunos casos va a haber uno presencial y uno virtual, de manera que tengan los 2 espacios para poder resolver cualquier inquietud de cara a la renovación. Listo, doctor Jaime. La persona que de pronto tenga alguna inquietud puede levantar la manito y le habilito el micrófono para que pueda formular su pregunta. Tenemos una pregunta, dice, quisiera saber si se puede corregir información registrada en el RUP errada y cómo sería este trámite. No, si la información ya está en firme y viene del año anterior, o se inscribieron este año y tienen error, no hay forma de modificar la información financiera. El decreto 1082 de 2015 prohibió la actualización de la información financiera durante el periodo fiscal. ¿Qué significa? Que si yo me inscribí en el RUE en el 2025 y cometí un error, ya tengo que convivir el resto del año con ese error porque no hay forma de modificarlo. Por eso era que yo les decía iniciando la charla que es muy importante revisar los indicadores financieros, revisar los estados financieros, cómo cerré el año anterior, cómo estoy cerrando este año, si mis indicadores son competitivos frente al sector en que me desempeño como constructor, consultor o proveedor, porque anteriormente la ley permitía actualizar la información en el RUM, modificarla, pero a raíz de unas malas prácticas que se dieron en el pasado y por unas demandas que el Estado tuvo porque los proponentes cambiaban, algunos proponentes, no todos, algunos proponentes no respetaban los criterios de contabilidad, y cada vez que iban a participar en una licitación cambiaban los indicadores y cambiaban los estados financieros. Entonces se volvió una mala práctica y la ley prohibió a partir del año 2015 modificar la información financiera una vez esté el registro inscrito o renovado en firme. Bueno, Nancy eso Ferrer nos pregunta, en el trámite de renovación, además de presentar la información y documentos de los estados financieros, ¿se puede agregar nuevos contratos de manera simultánea o son 2 trámites distintos? durante la renovación se pueden agregar contratos, y era lo que les comentaba. En este momento la plataforma está habilitada. Una de las formas de ir trabajando una buena práctica es, hay empresas que desde el 2 de enero ya están organizando toda su información. Lo único que están esperando es los estados financieros. Mientras ustedes esperan que se aprueben los estados financieros, o si el departamento de contabilidad está haciendo algunos ajustes, los está afinando, los está observando, los está consolidando, ustedes pueden adelantar todo el resto de información, entrar a la plataforma e ir colgando los contratos, pueden bajar el formulario, pueden ir a la cámara, tenemos el servicio de revisión previa alternativa en los puntos empresarios, pueden ir revisando el borrador, y cuando ya tengan los estados financieros, nada más van a subir la información, los 5 indicadores que vimos ahorita, y eso les va a tardar 5 minutos. Una mala práctica que se tiene, esperar que me den los estados financieros para entrar al sistema. Entonces me entregan los estados financieros, la renovación se hace el 31 de marzo y me entregan los estados financieros el 1 de abril y se me vence el 7 de abril y comienza la carrera del RUP en esos 3 días. No tengo que esperar esa última milla para empezar a correr. Yo puedo empezar a correr desde ya. Ya puedo ingresar toda la información, la plataforma está habilitada.
Lo único que voy a esperar para esa milla, en el caso extremo, nada más en los estados financieros y la renovación mercantil, pero eso me va a tomar 10 minutos. Pero revisar los contratos, revisar el sector, revisar los códigos, eso sí me toma tiempo y eso lo puedo ir adelantando ya. Vamos a habilitar el micrófono a Alma Pérez. Buenos días, Alma. Buenos días. Entiendo yo con la información que nos acaba de dar el señor Jaime, es que el cambio real que va a haber en el registro único de proponentes para este 2025 será lo de la modificación con relación al COVID, que anteriormente se colocaba la parte financiera de los últimos 3 años, y para esta se va a considerar solamente la del 2024. Entiendo yo eso. Eso como primera pregunta. Y segunda pregunta. Las modificaciones de parte financiera del 2024, entiendo yo, comete algún error o cualquier otra circunstancia, bajo cualquier circunstancia, estará uno sometido obviamente a que esa parte financiera quede durante todo el año. Esto implica, porque varios entidades públicas solicitan los estados financieros. Entonces, si hay un error y financieramente la DIAN obviamente solicita ese cambio y el registro único no lo permite, el proponente quedaría inhabilitado inmediatamente. Entonces, ¿entiendo yo eso? ¿Ese error podría costar una inhabilidad en algún proceso? Gracias. Digamos, digamos que co- vista como una inhabilidad, ¿no? Porque las inhabilidades son sanciones y son taxativas en la ley. Pero sí quedaría, digamos, en la posibilidad de ser descalificado por falta del requisito habilitante de capacidad financiera. Es decir, quedaría sin uno de sus requisitos claves para poder participar, que es la capacidad financiera. Es decir, le faltaría una condición habilitante que es la capacidad financiera y el comité evaluador le va a decir en el informe de evaluación que no cumple con el requisito de capacidad financiera porque la liquidez, el endeudamiento o la cobertura de intereses que se pide para el proceso no le alcanza. Simplemente le va y entonces es un requisito que la ley lo tiene como subsanable, pero que en el caso del RUP sería insubsanable porque no hay tiempo de poderlo hacer, porque el decreto 1082 no lo permite. Por eso es muy importante, antes de presentar el RUP, verificar bien la información financiera. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos tomar la información que voy a consignar en el RUP, en el formulario, y la voy a comparar con el estado de situación financiera y el estado de resultado. Estado de situación financiera y estado de resultado. Ahí están todos los rubros. Realmente son 7 rubros. Entonces, tomarnos el tiempo de comparar esos 7 rubros del formulario versus los 7 rubros que coloqué en el registro mercantil versus los 7 rubros que tengo en los estados financieros. Es un ejercicio de mucha dedicación y tiempo y mirar, y después que yo ingrese esos rubros, mirar cómo fue el resultado de mis 5 indicadores para ver si esos 5 indicadores son competitivos frente al sector. Eso lo tenemos que hacer antes de, porque si lo hago a ciegas y me inscribo en el RUP y después me doy cuenta que ya tuve un error, ya es demasiado tarde. El año pasado, por ejemplo, un proponente se le fue un, se le fue un cerito de más, se le fue un cerito de más y ese cerito de más le costó 270.000 millones de pesos. Perdió una licitación de 270.000 millones y el revisor fiscal certificó el cerito de más y cuando vinieron a la Cámara, ¿cómo hacemos? No, sí, y si presentamos un recurso, sí, pero es que ya el revisor fiscal certificó que ese era el cero que iba ahí, pero ustedes pueden presentar el recurso y solo la caución del recurso cuesta 2.700 millones. Entonces perdieron la licitación y podrían tener en riesgo 2.700 millones más. Entonces miren que el tema, un numerito puede costar muchos millones. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio antes de verificar bien las condiciones
la condición habilitante de capacidad financiera, porque la ley, a raíz de las malas prácticas que les comentaba, prohibió modificar la información financiera, con lo que yo nunca estuve de acuerdo, porque como lo decía el participante, muy bien lo decía, la DIAN permite rectificar información financiera, las super sociedades permite rectificar información financiera, la norma de contabilidad permite rectificar información financiera, pero la norma de contratación pública no lo permite, a raíz de las malas prácticas que hubo en el pasado y la cantidad de demandas que recibió el Estado por esa mala práctica. Perdón, con El, relación a el, la primera pregunta. Sí, ya no aplica la regla del 1041, y ahí a eso iba, no arregla la regla del 1041. Para la renovación 2025 solo se presentan los estados financieros, como les mencioné antes, a 31 de diciembre de 2024. O otro caso que se presenta con mucha frecuencia, y aprovecho ya la pregunta, a veces colocan los estados financieros a 30 de diciembre. Un estado financiero a 30 de diciembre no es estado financiero del corte fiscal, porque yo puedo capitalizar una compañía el 31 de diciembre. El corte fiscal va a 31 de diciembre. Los estados financieros se deben presentar a 31 de diciembre y se deben expresar en puntos para miles y coma para decimales, y se deben expresar en pesos. Y en este caso solo se van a presentar los estados financieros a 31 de diciembre de 2024 para renovación 2025, salvo el caso de las sociedades extranjeras, como les dije antes, que tienen cortes fiscales diferentes. Las sociedades extranjeras son el único caso en que ellas pueden actualizar la información financiera después de la renovación, cuando ya tengan los estados financieros consolidados, de acuerdo con las reglas establecidas en el decreto 1082 de 2015. Muchas gracias. Con todo gusto. Julie, ¿tenemos alguna otra inquietud? Sí, señora, que le habilito el micrófono a Cindy Hernández. Buenos días, doctor Jaime. Un saludo a todos, ¿me escuchan? Sí, muy buenos días, yo escucho perfectamente, ¿usted me escucha? Sí, sí, señor. Bueno, tengo cuatro preguntas. La primera enfocada a la experiencia a registrar. En caso de que ya tenga un contrato que haya sido registrado el año anterior, ¿podría agregar a ese contrato más códigos de clasificación? Porque, por ejemplo, dejé de participar en un proceso porque no alcanzaba a tener el código. Y en caso de ser positivo, puedo aportar, es necesario aportar nuevamente el contrato, la certificación o el acta de liquidación que solicita la norma. Esa es la primera pregunta. La segunda está enfocada con los documentos adicionales a los estados financieros. Tuve una novedad el año anterior porque me citaba en la circular de las supersociedades, la 100.0009 del 2 de noviembre de 2023, numeral 113, en la que señalan, aparte de los documentos que se mencionaron aquí en la conferencia de nota, certificado y dictamen, la solicitud del acta de aprobación de estados financieros e informe de gestión fiscal. Quiero preguntar si eso es obligatorio para todas las empresas, todas las entidades empresariales que se registren en Cámara de Comercio, o eso específicamente va relacionado a algunas con algo en particular. Eso quisiera tenerlo claro. La tercera, la variación de los cambios normativos del 2024 al 2025, porque pues no lo tengo como muy claro. Y la cuarta y última, ¿para qué fecha más o menos podría estar establecido el taller práctico que se va a realizar en la Cámara de Comercio? Gracias. Bueno, el taller práctico va a ser antes del 15 de abril. Vamos a tener dos sesiones. Una, todavía no hay fecha, por eso les decía que estuviesen pendientes. Queríamos tener este primer espacio como de socialización, este primer espacio como para que ustedes conocieran las claves y se fueran preparando, y que conocieran, por ejemplo, que pueden ir colgando la información. Pero en todo caso,
como usted ya está registrada aquí, apenas salga el flyer o la publicidad, le va a llegar a su correo. Y en las redes sociales también, y aquí en la plataforma de la página web pueden mirar el programa de formación y ahí figura. En todo caso, si veo que está bastante interesada, le puede dejar también el contacto a Julia ahí, y apenas tengamos la información se la podemos enviar, el enlace de inscripción. Bueno, la segunda pregunta en la que tiene que ver con los estados, con los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Sociedades. Resulta que la Superintendencia de Sociedades todos los años emite una resolución indicando hasta qué fecha las sociedades vigiladas, inspeccionadas y controladas tienen plazo para enviar los estados financieros allá. Las sociedades comerciales, llámese limitada, anónima, en comandita, etcétera, sociedades por acciones simplificadas, tienen el plazo para enviar la información allá. El decreto 1082 de 2015 establece que la información financiera se debe presentar conforme a las normas legales vigentes. Y la norma legal vigente establece que cuando la sociedad está vigilada, debe presentar información adicional a la que se exige en la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? ¿Y cuál es esa información adicional? La que usted mencionaba, el informe de gestión y el otro documento que se mencionaba, solo para las vigiladas que están en esa condición. Las demás no están obligadas. La tercera pregunta, que tiene que ver con el cambio normativo, yo lo que hice fue hacerles un repaso de la normativa vigente y les dije, casualmente el gobierno nacional ayer presentó un proyecto de reforma. Hasta el día de hoy no hay proyecto de reforma, no hay una reforma aprobada de ninguna de las normas que les mostré. Hay una intención de cambiar algunas normas. Por lo que dijeron, les decía, piensan unificar el SECOP. Entonces eso implicaría modificar el 1082. Ahí vendría la primera reforma. Lo que les mencioné en la presentación fue que si se surten de manera efectiva lo que está anunciando el gobierno nacional, se afectaría la circular 002, se afectaría el decreto 1082 de 2015 y se afectaría el decreto 92 para las ESALE. Se espera un gran cambio en materia de entidades sin ánimo de lucro en cuanto a las condiciones habilitantes. O sea, todos los cambios que está anunciando el gobierno nacional tienen que ver con las condiciones habilitantes. Y las condiciones habilitantes están reguladas por el decreto 1082. Pero yo les decía, el decreto 1082 es una regulación de la ley 1150 y la ley 80. Entonces, para aclarar, al momento no hay una resolución, no hay una circular, no hay una norma ya firmada, solo anuncios de cambio. Entonces, por lo que se está anunciando, se podría cambiar el decreto 1082 y la circular 002 y la circular única de Colombia Compra Eficiente. Entonces, a esos tres documentos que ustedes deben estar atentos si se surte algún cambio. ¿Cómo pueden estar atentos? Entrando a la página web de la Superintendencia, de la Agencia Nacional de Contratación Pública, y ahí ellos tienen un enlace de normativa y ahí podremos estar atentos. Ese ejercicio lo ando haciendo yo también, mirando para ver cuáles son los cambios para poderlos tener en cuenta. Hasta ahora lo que ha habido es un anuncio de los cambios que se van a realizar. Bueno, creo que tenía otra preguntita adicional, van 3, eran 4. Creo que hay Sí, otra la otra estaba relacionada con si ya tenía registrado un contrato el año pasado y pues por X o Y motivo no pude participar porque no tenía el código de clasificación. ¿Puedo agregar a ese contrato más códigos de clasificación? Y si debo nuevamente aportar los documentos de registro, ya sea el contrato, la certificación o el acta de liquidación. Bueno, listo. Con relación a ese caso puntual, si usted tiene un contrato, por ejemplo, en el reglón 21, y usted nada más le va a agregar código y no va a cambiar ningún otro dato del contrato, recordemos que el contrato tiene otros datos como el valor del contrato, como la fecha de inicio y la fecha de terminación, tiene como 5 datos. Si usted solo va a cambiar el dato de clasificación, no tiene que y no va a cambiar el reglón,
no tiene que presentar el contrato porque el soporte ya lo tiene la cámara. Pero si usted reubica ese contrato y cambia otro dato, para el departamento jurídico de la cámara es un nuevo contrato, entonces tendrá que presentar el nuevo contrato. O si le va a agregar, por ejemplo, el acta final de liquidación, un adicional, le va a hacer alguna otra modificación diferente al código de clasificación, sí tiene que anexar el contrato. Pero si nada más va a modificar el código del mismo reglón y no va a modificar otra información, no tiene que anexar el contrato o el soporte que en su momento presentó. Listo, muchísimas gracias. Y ese ejercicio, señora Cindy, lo puede hacer desde ya. No tiene que esperar los estados financieros. Ya usted puede entrar a la plataforma y ir revisando esos temas, que era la clave que yo les estaba comentando ahorita. Ok, muchísimas gracias, doctor Jaime. Con todo gusto. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Aló, ¿me oye? Señor Alberto, ¿me escucha? Sí, señor, yo le oigo. Ok. Bueno, Cuénteme, Jaime, señor Alberto, ¿qué ¿cuál más, es su David? inquietud? Es que me gustaría tener esta información tan importante para que el contador de la compañía Señor Alberto, ahora no le escucho muy bien. Ahorita sí le escuchaba bien. le decía, Jaime, que si es posible tener esta información para que el contador de la compañía pueda mirar todos estos detalles porque son muchísimos y está todo enfocado en la parte financiera, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades hay de que el contador pueda ver nuevamente esto? Creo que se grabó para que él lo pueda observar al detalle y si hay preguntas pues acercarse a la Cámara de Comercio. Nosotros no tenemos la experiencia de contratación, lo hicimos el año pasado de podernos meter en el RUT, no pudimos hacerlo, o sea, hicimos todo el proceso, no lo llegamos a hacer, pero el objetivo es este año 2025 realizarlo. Pero somos muy inexpertos, completamente inexpertos, y veo que esto tiene muchísimo detalle que por cualquier cosa lo sacan a uno de la licitación. ¿Qué viabilidad hay con respecto a esta presentación que se pueda Este, adquirir? señor Alberto, ¿usted me escucha bien allí? Sí, señor, yo le escucho bien. Ok, alcancé a escucharle porque le escucho con mucha dificultad. ¿Qué posibilidad habría de mostrarle de participar de esta sesión al contador? Correcto, así es. ¿Por qué? Porque Mire, nosotros el año pasado hicimos el RUT, pero no, o sea, pagamos todo y no pudimos hacer absolutamente nada por la falta de experiencia, ¿sí? Entonces, uno, señor para poder Alberto, renovarlo, que él lo vea. Dos, ¿cómo hacemos para poder adquirir un mayor conocimiento y poder señor Alberto, participar? ¿me Señor. escucha? Sí, señor, le escucho. Mire, no sé si me alcanzó a escuchar de pronto en dos ocasiones, hablé durante la participación que vamos a tener dos espacios prácticos, entonces sería importante que su contador estuviera en esos dos espacios prácticos. ¿Qué son esos Perfecto. espacios prácticos? Vamos a entrar a la plataforma y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con la plataforma en vivo, para que ustedes vean el paso a paso en la plataforma. Entonces sería bueno que inclusive todo su equipo de licitaciones o las personas que vayan a entrar en este mundo de la contratación pública estén ahí presentes. Vamos a tener un espacio virtual y un espacio presencial. Entonces, ahí vamos a ratificar esto, pero además vamos a hacer el ejercicio práctico. Entonces, inclusive para ese día pueden llevar los contratos, pueden llevar los estados financieros y si tienen alguna inquietud, yo voy a estar allí y con todo gusto los atendemos. La Cámara también cuenta con un servicio que se llama el Servicio de Atención Previa Alternativa. Ustedes pueden ir a cualquier punto empresario y revisar los borradores. Ok, perfecto. ¿Y estas fechas son cuándo, Jaime?
son antes del 15 de marzo. Lo primero que hicimos hoy fue socializar esto y decirles, miren, fortalezcan el RUP, algunas claves, unas buenas prácticas, informarles que ya está la plataforma. Todavía no tenemos fecha porque teníamos que salir de esta primera sesión de socialización, pero no es antes de 2 semanas, no es después de 2 semanas, es antes del 15 de marzo. Van a ser las dos sesiones. Listo, perfecto. De todas maneras, como veo que usted está muy interesado, ahorita le puede compartir su correo a Yuli. Ahora tomamos nota de su correo y le enviamos la invitación apenas la tengamos. Y no sé cómo se enteraron ustedes de esta, pero el mismo canal donde se enteraron de esta también les va a llegar. Ok, listo, perfecto. Sí. Doctor Jaime, de igual manera en nuestra plataforma de YouTube se estará subiendo el video, esta grabación Ok, del día, listo. la sesión. Bueno, perfecto. Julie, por favor también informarles cuáles son los canales para enterarse de este tipo de capacitaciones para que todos los asistentes tengan. Bueno, aprovecho. ¿Y cómo es el canal de YouTube? O sea, ¿cómo hacemos para poder adquirir o ingresar en ese canal? ¿Cuál es el paso para poder llegar En allá? el canal, señor Alberto, en el canal también ya tenemos un video con el paso a paso, es decir, la conferencia próxima que vamos a hacer del paso a paso también ya está colgado en el canal de YouTube, se llama Paso a Paso para la renovación del RUP de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Ok, y la forma de llegar allá es ingreso a la página de la Cámara de Comercio de Barranquilla y busco una parte o algo, un link que diga YouTube. Julie, tómale el teléfono al señor Alberto y ahora le compartimos vía WhatsApp enseguida el video. Listo, ya me llegó acá por John Herrera me lo envió. Muy amable. Justamente ahora. Con todo gusto. ¿Alguna otra inquietud? No, señor. Bueno, señor Alberto, entonces... Sí, Jaime, ya. Nosotros somos 2 empresas, bueno, somos 5 empresas, pero 2 estamos interesados en hacer licitación. Una es Carne Santa Cruz y la otra es Agropecuaria Santa Cruz. Para el contador de Agropecuaria Santa Cruz, hacer también este tema del paso a paso le va a ayudar muchísimo a él para poder hacer el tema del RUT, ¿verdad? ¿O él debe hacer otra cosa diferente? Sí, señor, y sobre todo el tema agropecuario que viene con mucha intensidad en este año por todo lo que anunció el gobierno ayer. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Doctor Jaime, habilitamos el micrófono. ¿Hay otra pregunta, Yuri? ¿Otra inquietud? Sí, señor. Ahí le ¿Me habilité el escuchas bien? micrófono a Erika María. ¿Me escucha? Buenos días, señor Jaime. Buenos días, señora Erika, le escucho muy bien. Bueno, mire, quiero que usted me saque de una duda. Yo estuve ayer haciendo el proceso de renovación de cámara y de URP, pero el tema prácticamente es el indicador de cobertura de intereses. Te explicó que la fórmula solamente toma los gastos financieros, pero en la renovación de Cámara de Comercio, ese rubro no está discriminado, sino dice otros gastos. Cuando yo hago mi ORP, me aparece que me toma el global de los otros gastos. ¿Cómo hago para solamente especificar los gastos financieros? No sé si me hice Usted, explicar con la pregunta. sí, de acuerdo. En lo que yo le explicaba es que gastos financieros, gastos de interés era una cuenta del decreto 2649 del 93. En la ley 1314 de 2009, ese rubro se entiende como gasto financiero.
En el formulario del registro mercantil, en el estado de resultados del registro mercantil, no está discriminado ese rubro. Y claro, Sí, me escucha. pero Entonces, en el caso, usted tiene que colocarlo, lo tiene que colocar de manera clara, es en el estado de resultado que va a presentar como soporte al RUP. Y lo tiene que colocar en el modelo 2 y en el anexo número 2 del formulario RUES. Sí, que es prácticamente el formulario que usted diligencia en la plataforma. Ahí, digamos, no se inquiete si no lo coloca en el registro mercantil, porque el abogado no lo va a tomar del registro mercantil, sino del estado de resultado. Usted lo tiene que colocar de manera expresa es en el estado de resultado. sí, sí. Sí, sí me Porque, explico. como usted sabe, sí, sí, claro, lo que pasa es que como la información la toma de la información que yo digito en la Cámara de Comercio para la renovación de registro mercantil, Sí, me, sí, me pero le retomó. reitero, señora Erika, en ese caso particular, no, porque en el formulario de mercantil no está. El abogado lo va a tomar es del estado de resultado que usted presente como soporte. Entonces, lo importante es que usted Ajá. discrimine el rubro en el estado de resultado. Ah, ok, perfecto. Muy amable, gracias. Los demás rubros sí se cruzan, pero ese no, porque no está allá. Entonces, ¿ese de dónde lo toma el abogado? Del estado de resultado. Ahí sí lo tiene que colocar con mucha precisión y mostrarlo en detalle, en el estado de resultado. Ok, muy amable, gracias. Y cuando lo digita en el formulario RUP, tiene que colocar el mismo valor que tiene en el estado de resultados para que se le pueda reflejar en el modelo 2 que va a firmar el revisor fiscal y en el formulario. Muy amable, gracias. Con todo gusto. Ya en el chat se les dejó el link para poder ingresar a YouTube y ahí se encuentran colgadas todas nuestras capacitaciones virtuales y están ahí las grabaciones de cada sesión. Y también está lo que es el paso a paso también para la renovación. Muy buenos días. ¿En qué le puedo servir? Si tenemos alguna otra inquietud o algún chat de preguntas. Doctor Jaime, no sé si deja la presentación donde están sus datos de contacto para las personas que deseen profundizar más esas inquietudes. Bueno, Julie, esta presentación de hoy debo actualizarla, hacerle un par de cambios de acuerdo con lo que anunció ayer el gobierno nacional, entonces más bien yo se las compartimos después, pero le podemos dar mi Ok. contacto. Sí, la puede dejar ahí en el chat. Lo puedes dejar mi contacto en el chat. Por favor, tener en cuenta que a veces estoy en estos espacios y de pronto no les puedo responder, pero me pueden escribir y apenas yo tenga el espacio les devuelvo. Listo, doctor Jaime, si tiene algo más que compartir. Bueno, no, listo, Julie, solo darle las gracias a los asistentes, que qué bueno que hayan participado, que estén atentos, que es muy importante fortalecer el RUP para ser competitivo, porque el RUP es la llave de la contratación pública y a veces lo tomamos como un documento más y realmente es uno de los documentos más importantes en materia de contratación pública porque es la llave que nos va a permitir presentar la mejor propuesta.
Muchísimas gracias a todos los participantes y gracias por la atención, que veo que se quedaron todos hasta el final. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a usted, doctor Jaime, por aceptar la invitación. Y estaremos colgando en nuestra página web www.camarabat.org.co las próximas capacitaciones que tendremos para las personas que están interesadas en el taller práctico. Ahí se estarán colgando todas las capacitaciones que tendremos a futuro. Muchísimas gracias. Que tengan feliz día.